El caso clínico presentado el día de hoy corresponde a la presentación de eh, tres pacientes que se encontraban en un crucero en el Caribe, que presentaron como sintomatología importante diarrea, asociado en algunos casos a bradicardia y manifestaciones neurológicas. Dentro de los pacientes, pues dentro de los datos importantes de los pacientes, se sospecha una infección o una enfermedad transmitida por alimentos, y como diagnósticos diferenciales se establecieron la posibilidad de una infección de origen viral por norovirus. Sin embargo, por las características clínicas presentadas por los pacientes, el otro de los diagnósticos es una infección, una intoxicación por ciguatera. Listo, gracias. Entonces, María Alejandra, tienes para presentarnos el desenlace del caso. No te estamos escuchando. Perdón, tenía deshabilitado el micrófono. Entonces, esto fue un caso de 21 pasajeros en una cadena importante de cruceros en el 2015, en agosto. Esta fue la tripulación a cargo y los que ustedes observan arriba a la izquierda fueron los médicos a cargo del caso. Este es el recorrido, entonces, para que estemos un poco ubicados. Básicamente el crucero partía de los puertos de Miami Beach. La primera parada era Ocho Ríos, Jamaica. Después iban a Cozumel, a Islas Caimán, a Georgetown, luego Cozumel, México, y finalizaban el crucero en Bahamas. El recorrido aproximado se tarda más o menos unos 7 u 8 días en iniciar. Una vez los pacientes fueron afectados, lo que les decía, empezaron los síntomas después de haber parado en el puerto de Cozumel. Los pacientes fueron derivados por la gravedad del estado crítico de algunos al hospital de Princess Margaret en Nassau, y de ahí algunos pacientes fueron derivados a la jurisdicción de Miami Beach. Básicamente, cuando empezó esto del brote, el capitán se ve obligado a contactar a los sistemas de la CDC. En ese momento se hace, digamos, que un cerco epidemiológico. Se había identificado que la mayoría de los pasajeros estaban comprendidos en la cabina entre la 900 a la 950. El barco en su totalidad tiene 20 pisos, pero solamente 7 de los pisos eran los que tenían la totalidad de los pasajeros. En principio esos pisos fueron cercados, se iniciaron, digamos que la búsqueda, pero se encontró que, digamos que de esos 7 pisos, en los pasajeros afectados, esa área del barco compartía riego similar de agua, un buffet asignado especial para los pasajeros de esa área, y en general el barco tenía en su totalidad entre 10 y 12 piscinas y 35 jacuzzis. Sin embargo, de las piscinas todas tomaban agua del mar, solamente la piscina de los niños tenía agua especial por aparte, y los 35 jacuzzis, digamos que se distribuían en forma uniforme alrededor de toda la superficie del barco. Les llamaba la atención desde un principio que durante el brote ninguno de los afectados fue un niño, todos fueron adultos. Preguntaron también, como pues lo que había dicho Cintia, en lo que han estado pues revisando todos los residentes, también quiénes eran las personas encargadas de la comida en el barco. Se encontró que la comida del barco está a cargo de 48 tripulantes, todos asintomáticos, con exámenes físicos normales y pruebas normales. Y se enfocaron entonces básicamente en los sitios en los cuales los pasajeros habían comido. La mayoría de estos pasajeros habían estado casi que en los mismos restaurantes. Normalmente, digamos que la dinámica de un barco incluye que uno en cada una de las paradas puede bajar por su cuenta o puede contratar un servicio. Cada uno de los servicios que están ofrecidos dentro del brochure del barco, digamos que son sistemas que han sido avalados tanto por la CDC como por la FDA como por la naviera propiamente. Entonces, digamos que son sitios que se consideran seguros y por eso se recomiendan a los pasajeros. Finalmente se encontró que estos pasajeros habían descendido en Cozumel. Todos ellos habían realizado deportes extremos y habían realizado buceo cerca a un área de una de las playas de Cozumel,
y habían ingerido sus alimentos dentro del restaurante aprobado por el barco, pero había un restaurante nuevo que estaba ofreciendo, digamos que, pruebas gratis a los pasajeros para ofertarse. Entonces, finalmente, digamos que la cadena de los estudios dio como resultado que los pasajeros eran positivos para ciguatoxina y que la ciguatoxina venía de los peces que eran ofrecidos en ese nuevo sitio en las playas de Cozumel. Entonces, digamos que lo importante era diferenciar en este caso si era un agente infeccioso o una toxina. Era muy poco, yo conocía muy poco acerca de la ciguatera antes de que me dieran este caso y antes de realmente haber hecho el curso de la ITSA, entonces por eso fue que me llamó la atención. La idea es hablar un poco de la ciguatera, que es finalmente una intoxicación por toxinas marinas que son naturales y que tiene distribución mundial, pero difiere en los tiempos, como decían el profe Cortés y el profe Saavedra, dependiendo de algunas condiciones climáticas propias de los sitios. Entonces, básicamente, la toxina se adquiere una vez uno ingiere uno de los pescados que está contaminado y que es uno de los pescados de riesgo para el desarrollo de la ciguatoxina. En general, hay algo que tenemos que tener muy claro y es que no existe relación con el tipo de almacenamiento que se le está brindando a la comida de mar con la preparación o con los métodos de cocción. Es decir, ninguna de estas cosas va a impedir que si un pescado tiene ciguatoxina, el comensal pueda desarrollar una intoxicación por la misma. Como características principales de la ciguatoxina tenemos que son insípidas, incoloras, inodoras y digamos que son muy estables a los cambios térmicos, entonces por eso es tan difícil que los pescados así estén congelados en cuartos fríos o así sean cocinados a temperaturas altas, pues digamos que las puedan eliminar. Por lo general, las toxinas son producidas por algas que son microscópicas, que son las que se conocen como dinoflagelados, en especial, o la especie el género más relacionado con la producción de ciguatoxinas es el Gambier discus. Sin embargo, hay muchísimas más y digamos que también van a diferir de la forma de la parte geográfica en la que estemos hablando, de la localización. Estos son los dinoflagelados, básicamente ellos viven en el fondo del mar adheridos a las algas, a los corales, y llamaba la atención también en el caso de nuestros pasajeros que esto fue en agosto. Los casos reportados en general para el Golfo de México de ciguatoxina son entre los periodos de marzo y de julio, y esto era una época tardía. Sin embargo, cuando se hizo todo el estudio se habían dado cuenta que habían realizado algunos blanqueamientos y alguna limpieza de los corales cercanos a Cozumel y que eso sí podría, digamos que, haber aumentado la cantidad de concentración de los dinoflagelados y de las algas para la época en que los pasajeros estaban visitando las playas de Cozumel. Es importante saber que pues estos dinoflagelados van a necesitar de la luz para poder sobrevivir, por eso es muy raro que en los pescados o en los peces, que habitan muy lejos o en las zonas muy profundas del mar se encuentren dinoflagelados. Estas intoxicaciones del pescado ocurren para pescados que están por lo general cercanos a los corales y cercanos a la costa. Es un problema reciente, sobre todo en la región del Caribe. Básicamente se habla que la región del Caribe recibe aproximadamente entre 10.000 y 50.000 turistas al mes, dependiendo del sitio en el que estemos hablando, y se reporta que la ciguatera puede enfermar entre 50.000 y 500.000 personas al año. Sin embargo, es un problema que está subdiagnosticado porque por lo general los síntomas son autorresolutivos o la población endémica de la isla sabe cómo tratarlos, entonces les aconsejan a los turistas unos que otros remedios y por eso los turistas finalmente no consultan y pues no se tienen registros claros de esto. Es importante y es un problema creciente porque el 40% de la demanda de los productos del mar va para mercados internacionales, es decir, hay una transacción todo el tiempo de estos productos y pues las áreas afectadas, así sean muy lejanas, podrían causar brotes a distancia. La ciguatera pues es muy prevalente en regiones que tienen más de 29 grados centígrados. Ustedes ven acá en el mapa, digamos que lo que hay registrado hasta ahora, los pececitos amarillos, es donde se han documentado casos de ciguatera en los últimos años y toda el área blanca comprendida entre estas dos líneas es la que podría estar en riesgo. Entonces puede ser que no es que no se hayan no es que no existan los casos, sino que no estén registrados.
digamos que este es uno de los boletines más recientes que encontré en cuanto al crecimiento de la ciguatera. Ustedes ven que se estudiaron la mayoría de las islas del Caribe, siendo, digamos, que muy importante su presencia en Antigua y Barbuda, en Bahamas, que era donde estaban los pasajeros, en Jamaica, y en unos estudios más recientes en Cozumel. Acá ustedes van a ver, México está afectado por ambos lados, tanto en el Golfo de México como en toda la región pacífica se han detectado los casos de ciguatera, y todo esto data incluso desde el siglo XVIII. En Colombia, yo también desconocía, pero en Colombia también hay casos registrados de ciguatera, incluso las regiones más afectadas son San Andrés y Cartagena. En San Andrés el último brote registrado en 1997 con 16 turistas y 9 residentes, perdón, y en Cartagena también posterior a la ingesta de un pez que se denomina el medregal. Ese fue un brote en una familia y en los vecinos que compartieron el mismo pez que habían comprado. Entonces, en Colombia también es un problema y a tener en cuenta en esas zonas costeras. Básicamente, la actividad de las ciguatoxinas radica en que se unen a los canales de sodio que son dependientes de voltaje, y eso lo que va a hacer es que se activa el potencial de membrana durante el reposo, permitiendo, digamos, que la acción de potenciales espontáneos y repetitivos que finalmente van a llevar a un edema a nivel de los nódulos de Ranvier y alterar las diferentes velocidades de conducción sensitivo-motora. De ahí van a venir la mayoría de sus síntomas. ¿Cuáles son las especies? Entonces, pues como básicamente todos lo habían mencionado, hay unas que son predominantes, que tienden a ser los peces que son carnívoros, sobre todo la barracuda, sobre todo las morenas, las anguilas negras. También vamos a encontrar el mero, el medregal, el pargo rojo y el róbalo. Digamos que son las especies más importantes, y muchas de esas son las que nosotros consumimos incluso habitualmente. Como decía el profe Cortés, pues digamos que hay una de las preguntas importantes nuevamente, y es si el tamaño importa. La mayoría de estudios que yo encontré no relacionaban al tamaño como un riesgo per se, sino más a la ingesta de los organelos del pez como tal. Entonces, hígado, corazón, cabeza del pez van a tener mayor concentración de toxinas y van a impactar más en la forma de presentación clínica, más allá del tamaño propio del pez. ¿Cómo se hace? Pues la infección o la contaminación de un pescado. Entonces, una vez, digamos, que los dinoflagelados están en el coral, esos dinoflagelados son ingeridos por peces herbívoros, que luego van a ser a su vez ingeridos por peces carnívoros, y nosotros podemos ingerir tanto los peces carnívoros como los peces herbívoros. Este tipo de pescados van a generar, por lo general, principalmente dos tipos de toxinas, las ciguatoxinas y las maitotoxinas. Sin embargo, las maitotoxinas no se han relacionado con enfermedades por intoxicación, al contrario de las ciguatoxinas. Entonces, ¿cuáles van a ser las personas en riesgo de adquirir este tipo de intoxicaciones? Las personas que habitan en el área endémica, los turistas que están yendo ocasionalmente a visitar estas áreas, y los comensales de todo el mundo que estamos expuestos a ingerir cualquier tipo de alimento que, como les dije, pueden venir de transacciones internacionales. Esto es muy importante porque se vio que en Florida, que es uno de los sitios endémicos para ciguatoxina, cuando le ponían los casos a los médicos, solamente el 60% de esos médicos pensaban en el diagnóstico, solamente 40% de esos médicos sabía que Miami era una zona endémica, pero la mayoría de intoxicaciones se encuentra producida por los peces que están entre el top 20 de los más vendidos a nivel de los Estados Unidos. Entonces es muy importante, digamos, que mantener en mente este tipo de intoxicación en estas áreas. El diagnóstico, entonces, el diagnóstico es clínico y epidemiológico. Ustedes van a ver que encontramos unos criterios clínicos de laboratorio epidemiológicos, y con esos vamos a hacer la distribución entre casos confirmados, casos probables. Los criterios clínicos van a tener en cuenta, uno, la ingesta de los pescados que hayan sido relacionados con brotes de ciguatera previamente y que se presenten en pacientes con síntomas neurológicos o con síntomas gastrointestinales. Los de laboratorio van a incluir, pues, la confirmación de las ciguatoxinas, y el epidemiológico es que haya una exposición a una fuente de pescado que ya previamente haya sido confirmado para ser positivo para toxinas. Entonces vamos a tener como casos confirmados todos los pacientes que cumplan con criterio clínico y de laboratorio. Y como caso probable, todo el paciente que tenga un criterio clínico y el criterio epidemiológico, pero que no se tenga confirmación de laboratorio. Y como caso posible vamos a tener varios escenarios.
Uno, en cualquier paciente que tenga los criterios clínicos que haya consumido el pescado, pero que ese pescado no se asocie previamente a la cigotoxina. Dos, un paciente que tenga relación epidemiológica, pero que los síntomas sean distintos a los que están descritos en la literatura. O tres, un paciente que cumpla con los síntomas o los criterios clínicos, pero que no se le hayan descartado aún algunas otras etiologías y que esas sean, digamos que más probables. Y como brote finalmente se define la presencia de 2 o más casos relacionados epidemiológicamente. Signos y síntomas, entonces digamos que hay un abanico que realmente es limitado a 4 cosas. 1 gastrointestinal, 2 neurológico, 3 cardiovascular y 4 neuropsicológico. A nivel gastrointestinal, entonces la mayoría de síntomas inician 6 a 12 horas después de haber ingerido la toxina, tienden a ser autorresolutivos principalmente de 1 a 4 días después y se caracterizan principalmente por dolor abdominal tipo cólico, diarrea líquida, sin moco, sin sangre, más o menos entre 5 y 8 deposiciones al día y náuseas y vómito. A nivel neurológico, la mayoría de los síntomas neurológicos van precedidos siempre del episodio gastrointestinal, pero los pacientes tienen tanta molestia a nivel neurológica que olvidan mencionar que han tenido diarrea previamente. Estos síntomas neurológicos tienden a aparecer 2 días después de haber ingerido la toxina, pero hay algunos reportes, sobre todo en las áreas del Golfo de México, que refieren que estos síntomas pueden iniciar incluso hasta 6 horas después de haberla ingerido. Los síntomas van a estar dados principalmente por parestesias, por alteraciones del sabor. Una cosa importante y es que la mayoría de pacientes refieren dolor dental y hay otra cosa que toman como patognomónica, que es la alodinia del frío, es decir, estos pacientes con cualquier sensación fría, térmica, pues van a sentir una quemazón y un dolor que normalmente no debería desencadenarse y eso se toma como un signo patognomónico de ciguatera. A nivel cardiovascular vamos a tener que esta presentación puede darse, digamos que de forma concomitante con el neurológico y con el gastrointestinal y se basa principalmente en la presencia de hipotensión y de bradicardia. Y a nivel neuropsicológico, estos síntomas sí tienden a aparecer días después de haber sido intoxicados y pueden durar más o menos unas semanas hasta meses. Las principales quejas son a nivel de alteración de la atención y de la memoria, depresión, irritabilidad, un síndrome de fatiga crónica, es lo que más se ha descrito en los pacientes. Este es el último reporte que encontré de los síntomas clínicos, comparando las diferentes regiones donde se puede adquirir la ciguatera. Entonces tenemos el Caribe, el Atlántico, el Pacífico y el Océano Índico. Sin embargo, en el Caribe, que es donde estábamos ubicados en el crucero, se describe que la presencia de síntomas a nivel de sistema nervioso periférico es más predominante incluso que la presencia de síntomas gastrointestinales. Bueno, este es un cuadro que no alcanzamos a ver bien, pero en los casos que han sido descritos históricamente en México, la mayoría de los pacientes presentan vómito, debilidad, la sensación de prurito, las parestesias y digamos que pueden tener algunos síntomas bastante inespecíficos que son los que se han visto que tienden a durar más en el tiempo. Entonces, según la procedencia de los casos, es decir, como lo habíamos clasificado, Caribe, Atlántico, Pacífico o Índico, yo voy a tener predominancia de algunos síntomas. Se habla que en la región Caribe predominan los síntomas gastrointestinales, sin embargo, en los últimos años se han dado cuenta que ha virado un poco y la predominancia es hacia los síntomas neurológicos, sobre todo de tipo periférico. En la región pacífica, los síntomas neurológicos que tienden a ser mucho más graves, de presentación muchísimo más aguda y pueden terminar en el coma de estos pacientes. Y en el caso del Océano Índico tienden a ser más a las alteraciones neurológicas, pero predominan los síntomas neuropsiquiátricos. Raramente la intoxicación por ciguatera es fatal. Cuando ocurren muertes por ciguatera, básicamente es por un estado de deshidratación intensa, un choque cardiovascular o insuficiencia respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios y tiende a darse el mayor porcentaje de mortalidad en sitios que no están preparados para manejarlos. Digamos que de ahí era la importancia de sacar a los pacientes y como ustedes vieron en la historia clínica, incluso uno de los pacientes fue sacado en helicóptero hacia el puerto de Miami. Como biomarcadores no tenemos muchos, salvo el que han mencionado todos mis compañeros, que es el SIGWA-CHECK, que básicamente lo que busca
es identificar la presencia de toxinas, pero tiene en contra que hay algunos peces que podrían tener concentraciones tan bajas de toxina que podría no identificarla. Y también podría, digamos, que tener diversidad de congéneres, lo que hemos hablado, como son diferentes las toxinas del Pacífico, del Caribe, entonces puede ser que el Siwachek tenga algunas alteraciones, algunas limitaciones, perdón, en cuanto al rendimiento diagnóstico. El Siwachek se hace solamente en laboratorios autorizados tanto por el CDC como por la FDA y se hace en un protocolo de 2 niveles. El primero, que es la semicuantitativa, que ya es un ensayo in vitro en las células del ratón para identificar la toxina. Y el segundo paso es una espectrometría de masas que me va a permitir hacer la confirmación molecular de la cigotoxina y el congénere en algunas ocasiones. Como diagnósticos diferenciales, pues no me voy a tener en esto, pero hay varios otros tipos de intoxicaciones que podrían estar, sobre todo las intoxicaciones por mariscos, ya sean las paralíticas o las flácidas, la presencia de botulismo o síntomas o enfermedades, que ni siquiera son por intoxicación de infecciones, como los síndromes de Guillain-Barré o algunas intoxicaciones por organofosforados. La duración de los síntomas es bastante, digamos que, debatible. Hay varias encuestas que han intentado hacerle seguimiento a los pacientes, pero por la limitada cantidad de los pacientes, digamos que no son muestras significativas. La mayoría de las encuestas lo que muestra es que al principio de los síntomas, cuando yo comparo una población intoxicada versus una no intoxicada, más o menos un 80% de los pacientes tienen alguna molestia. Sin embargo, cuando yo vuelvo a hacer la evaluación a los 6 meses, el 99% de los pacientes van a estar asintomáticos. La duración de los síntomas más larga la van a tener los síntomas neurológicos periféricos, sobre todo la presencia de parestesias y prurito. Hay algunos pacientes que al inicio del cuadro tuvieron síntomas sistémicos importantes como malestar, debilidad, dolores de cabeza, y estos pacientes son los que se han dado cuenta que van a tener una duración más larga de los síntomas. El tratamiento, como hablaban también ustedes, es básicamente sintomático, se va a basar en la represión hídrica, en el soporte vasopresor y en la atropina, igual que cualquier otro choque hipovolémico que estemos conociendo. Solamente el aseguramiento de la vía aérea cuando es necesario, como en el caso de nuestro segundo paciente que sí alcanzó a tener episodios convulsivos importantes que comprometieron la integridad vía aérea. Hay que tener en cuenta porque la mayoría de pacientes van a necesitar analgésicos, pero pues es importante saber que lo ideal no es formular opioides también porque podrían alterar el centro respiratorio. Y los antieméticos. Lo difícil en el tratamiento de la ciguatera es que los únicos estudios aleatorizados están para el uso de manitol. El resto de los otros manejos sintomáticos no son más allá de anecdóticos y más allá de pura lógica, pero no tienen un contexto o un soporte en estudios que lo soporten, valga la redundancia. El manitol es el único que tiene tiene realmente 3 estudios aleatorizados. Lo único que muestra es que sí puede disminuir la duración y el impacto de los síntomas cuando se inicia dentro de las primeras 48 a 82 horas. Sin embargo, es importante recordar que el manitol también es un diurético y también podría contribuir a la deshidratación del paciente. Entonces, es importante que el paciente que vaya a ser sometido a esta terapia ya cuente con una represión hídrica importante. La recurrencia de estos síntomas, se ha visto en los primeros 6 meses. Más allá de esos 6 meses, lo ideal es empezar a buscar causas diferentes de la etiología de los síntomas que está refiriendo el paciente. Hay algunas sustancias que pueden simular o que pueden hacer que el paciente tenga una recurrencia en los primeros 6 meses y son principalmente el alcohol, las nueces, la cafeína, la ingesta de cerdo y de pollo o cualquier ingesta de pescado o de marisco. Esto lo que dice es que puede alterar la concentración de las cigotoxinas que han estado en el tejido lipoide y digamos que podría permitir que el paciente vuelva a tener los síntomas. En México existe la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, que es lo que también preguntaba el profe. Entonces, esta comisión es la encargada de regular la posibilidad de regular las diferentes opciones que yo tengo para asegurar que el turismo sea seguro en esta área. Ellos han determinado como valores máximos permisivos de cigotoxinas entre 2.5 millones de unidades a 3 por 100 gramos del pescado. No se podría tener más allá de esa medición en las toxinas.
Sin embargo, digamos que la importancia de esto pues va a radicar en que se eduque tanto a las personas que son las encargadas de recolectar el pescado, como de servirlo, como a los comensales. Lo ideal es siempre que uno está en un crucero bajar en los sitios que están autorizados por el crucero y evitar comer en sitios diferentes a estos. Este es uno de los panfletos que está también en México, que se reparten en las costas para que todos los pacientes sean conscientes en caso de presentar algún tipo de síntomas de lo que deberían hacer. Muchísimas gracias. Gracias, María Alejandra.